También a los seguidores de Geopolítica en el Atlas. Bueno, ahora le damos la bienvenida. Fernando Aguinaga Ruiz es un invitado nuestro del programa hoy, que nos va, que bueno, en honor a él y en honor a todo ese pueblo peruano maravilloso con el que tenemos una relación tan estrecha, desde la geopolítica, que nos va a contar un poco. Nosotros hoy le pusimos al programa que Perú era el síntoma de Latinoamérica, ¿no? Recuerdan que unos programas atrás dijimos Sudamérica está que arde y hoy decimos, en honor a Perú, decimos Perú es el síntoma de lo que pasa en Sudamérica, ¿no? Así que, Fernando, bienvenido, un placer tenerte y gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Gastón, y muchísimas gracias por por permitirme, perdón, junto a Luis, participar en este precioso programa. Bueno, el placer es nuestro. Más tarde se va a conectar porque siempre tenemos ahí nuestro otro miembro del equipo, el doctor Ciani Flores, Gabriel Ciani Flores, Gabriel Flores Ciani, perdón, alteré el orden de los apellidos. Él es un neurólogo que trabaja con nosotros todo el tema de neurociencia y es peruano, igual que vos, así que está con ahí unas cuestiones siempre con su profesión que lo tienen ahí complicado, pero va a tratar de conectarse durante el Diría, transcurso. diría un economista, el orden de los factores no altera el producto. Exactamente, así es. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un poco una introducción de algunos temas que son coyunturales y que hacen a la geopolítica y a este escenario que cambia día a día, ¿no? Y que antes uno veía que los cambios en la geopolítica eran de mes a mes o de semestre a semestre, hoy es día a día, ¿no? Y por eso nos obliga esto a estar tan permanentemente investigando y analizando y viendo toda la información, porque lo que uno dice ayer, hoy tiene que decirse o tiene que decir cambió el escenario y demás, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, se agudiza. Ayer tuvimos declaraciones, en estos días, ayer, antes de ayer, tuvimos declaraciones de este conflicto en Ucrania, ¿no? Declaraciones de altos funcionarios rusos o expresidentes, fundamentalmente, hizo declaraciones, la verdad que bastante fuertes y bastante graves, si uno puede tomarlo en serio, digamos, ¿no? Esto es la gran diferencia. Si uno interpreta sus declaraciones como una bravuconada más o como un decir más, no pasa nada. Digo, ya hemos visto las amenazas nucleares, las hemos escuchado en varias ocasiones. El tema es que, como hace poco decía Henry Kissinger, ¿no? Estamos en manos no de naciones, no de instituciones, no de pueblos, sino en manos de personalidades, ¿no? Y esto cambia fundamentalmente el escenario día a día porque, porque estamos frente a situaciones que se deciden en mesas muy chiquitas, que tienen mucho que ver la emocionalidad, que tienen mucho que ver las condiciones y las situaciones personales, ya lo decía Gabriel en programas pasados, haciendo el análisis neurocientífico de estas personalidades, de estos líderes políticos, ¿no? Cuán complejo son, cuán complejo es su proceder y cuán complejo es, en consecuencia, su estabilidad, ¿no? Y su poder predecir su comportamiento. Así que, bueno, lo que nos decía este expresidente ruso días pasados fue que, por supuesto, echándole toda la culpa a Occidente de la situación en Ucrania y diciendo que fundamentalmente Estados Unidos es quien está generando una escalada en esta guerra y hizo algunas amenazas de una tercera guerra mundial, hizo algunas amenazas fundamentalmente del tema nuclear, que es el que más nos preocupa desde siempre, ¿no? Sabemos que hoy en día una guerra en términos nucleares sería un desastre. Incluso mencionó que era peor lo que estaba pasando en Ucrania que el daño medioambiental, ¿no? Entonces, esto lo pone en una situación de bastante gravedad. Así que vamos a abrir un poco el programa y ya le pregunto a Luis que
le abro el micrófono para ver, empecemos a debatir estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo escala día a día el conflicto en Ucrania? Y si ya consideramos, por lo menos desde mi punto de vista, ya consideramos que es una guerra que, si bien está focalizada y está encriptada y todavía no salió de ese escenario geográfico, ya es una guerra que puede considerarse una guerra global, ¿no? Luis. Con respecto y complementando lo que vos estás describiendo, esto se agrava teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Joe Biden diciendo que se va a presentar para su reelección el próximo año. Digo, hemos visto situaciones bastante cómicas, si me permite la expresión, de Biden saludando al hombre invisible, olvidándose del lugar que está, cambiando el discurso porque se olvidaba lo que estaba diciendo. Digo, 4 años más de gestión creo que sería muy peligroso para la estabilidad y el equilibrio internacional, ¿no? Evidentemente hay sectores económicos que están impulsando la candidatura de Biden porque les interesa en cuanto a réditos que están teniendo. No olvidemos que la anterior administración no llevó a ningún país a ningún tipo de conflicto. Imagino que las industrias armamentísticas habrán dado en el balance negativo y hoy están recuperando gran parte de lo que perdieron esos 4 años con Donald Trump. Así que ahí te repregunto, Luis. El análisis que yo hago respecto de Biden es tan grosero en la situación en la que se desarrolló todo su gobierno y en la situación de él en términos personales, ¿no? Su cuestión vinculada a la edad, ¿no? Una persona tan grande de edad y demás, es tan grosero que sea candidato que también uno analiza por debajo, como siempre decimos, ¿no? La entrelínea, y es quizás el Partido Demócrata da por perdida estas elecciones y nadie quiere asumir la pérdida, ¿no? Entonces, digo, la situación es bien compleja en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, porque parece mentira, verdaderamente, Estados Unidos nos ha mostrado en diferentes etapas distintos perfiles de presidentes. Pero la verdad es que como el de Biden no habíamos visto nunca. Es casi dantesco, ¿no? Entonces, y pensar que todavía se va a someter a un proceso preelectoral, a una campaña política y después a un nuevo periodo de gobierno en la situación geopolítica en la que está Estados Unidos, o sea, Estados Unidos hoy necesita un Iron Man de presidente, ¿no? En consecuencia, digo, pensar en Biden es casi dantesco, ¿no? Vamos a preguntarle a Fernando, a ver qué... Fernando, ¿tenés opinión respecto de esto? Te abrimos el micrófono para que participes. Respecto a lo de Rusia y Ucrania, yo creo que la primera prueba de fuego que hizo Estados Unidos fue en América Latina cuando empezaron con sus intentos de querer golpear y generar una guerra a través de lo que venía a ser Venezuela. Como no se logró porque estaba muy fortalecido, vieron que en Europa tenía mucho más aceptación y empezaron a generar ese disparador con el cual en Ucrania no es específicamente, bajo mi concepto y bajo mi análisis, no es específicamente Rusia y Ucrania. Detrás están las potencias que vendría a ser quién está detrás de Rusia, y detrás de Rusia también está China. Entonces, para mí ya toma una cuestión macro, porque ya hablar de un disparador de China es algo más complejo. Tanto es así que acordémonos que muchos de las visitas que ha tenido en su momento Vladimir Putin ha tenido cierto acercamiento con China. Es más, ahora lo tratan de involucrar en todo ese complejo, digamos, de lo que vendría a ser la guerra de Ucrania-Rusia. También entra a tallar un poco por las declaraciones de Lula da Silva. Entonces, como que empiezan a generar el disparador, y como vos dices, ya lo quieren globalizar y meter a todas las naciones detrás de todo detrás de esa guerra. Para mí es una cuestión de poder desarrollar su complejo armamentista que tiene Estados Unidos y que siempre trata de generar el poder del imperio para poder irse desarrollando en otras naciones, y sabiendo que muchas de las naciones de Europa le siguen respondiendo a través de la OTAN a Estados Unidos.
Bueno, fíjate esto que decís, esto que dice Fernando, es interesante, porque no solo Estados Unidos y no solo China, este conflicto en Ucrania, días pasados analizaba casi todos los países vinculados de alguna manera han aumentado sideralmente su presupuesto en defensa, ¿no? Digamos, el que lejos lo ha hecho de una manera exponencial, así Ucrania aumentó 410% su presupuesto en defensa, ¿no? Esto es un dato significativo, pero más allá de Ucrania, que está en el medio del conflicto y que de alguna manera es razonable que así sea, Rusia, Estados Unidos, China, todos los países de la OTAN, digo, han aumentado su presupuesto significativamente en defensa y esto también nos hace pensar, ¿no? Este sistema financiero global, dónde está poniendo los huevos, en qué canasta, ¿no? Entonces, esto parecería que tiene una vinculación directa. Ahora, por otro lado, y la otra cara de la moneda, que uno todavía no se da la discusión y no está abierta la discusión, es este multipolarismo o bipolarismo, porque en definitiva estamos frente a un bipolarismo de aliados, ¿no? Que se está posicionando entre Estados Unidos y China. Digo, lo raro es que más allá del conflicto que están planteando, o de la bipolaridad, por debajo existe una relación comercial de una magnitud que tal vez no exista antecedentes en el mundo, ¿no? La relación comercial entre Estados Unidos y China de los últimos 50 años, o de los últimos 20 años, si quieren, para venirnos más acá, no tiene antecedentes en el mundo. El intercambio comercial entre ellos dos es el PBI de 20 naciones. O sea, digo, esto va significativamente y de alguna manera va a generar una ruptura, o ya generó una ruptura en el tema del abastecimiento global. Definitivamente las cadenas de valor se van a romper y definitivamente va a haber un reordenamiento en términos de ese canal de abastecimiento que se había producido, ¿no? Entonces, esto vamos a tener inmediatamente un escenario y no se está planteando este análisis, ¿no? Luis. Si me permitís, pasa lo mismo con el petróleo ruso que es vendido a China y China se lo vende a los europeos. Empiezan a triangular el comercio. Y otra cosa que también es sumamente llamativo, cómo Estados Unidos está dividiendo a los países. Fíjate en Europa. Europa, si bien hablamos de Europa-OTAN, Europa no es algo monolítico, cerrado en sí, sino que está dividido en dos ejes. El aire que hoy está teniendo Andrzej Duda, el presidente de Polonia, es tremendo para contraponerse a lo que está haciendo Macron, que trata de buscar o tiene una política internacional de acercamiento de las partes. En Sudamérica está pasando lo mismo entre Lula y el gobierno argentino. Si bien ahora Brasil está queriendo proyectarse dentro del BRICS, ¿no? De alguna forma de liderazgo o de tener la voz fuerte en Sudamérica, en el BRICS, y acercándose a Rusia y a China, en Argentina hay fuertes presiones para que esté del lado de Estados Unidos. Entonces esto va a producir una fractura como está pasando en Europa entre Argentina y Brasil. Bueno, esto es claro y fíjate que se visualiza, si se quiere, en la relación de Estados Unidos con Europa y con la OTAN, ¿no? Mantiene una performance de OTAN unida y con un gran liderazgo de parte de Estados Unidos y a la vez fragmenta en términos políticos la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto se ve claro lo que vos decís, Luis. Fernando. Esta es una cuestión por sobre todas las cosas económicas. Miremos que cuando asume el presidente Alberto Fernández, comienza a tejer una relación con Estados Unidos muy ambivalente. En ese momento, si no mal no recuerdo, lo teníamos a Donald Trump, que iba y venía y tejía más una relación en ese momento de amiguismo, por así decirlo, entre comillas, con lo que era Bolsonaro. Cuando cae Donald Trump y cae Bolsonaro en Brasil, el presidente norteamericano
Biden, le pide a Aníbal Fernández que intercediera para poder tener una buena relación con Lula da Silva, porque temían que Lula da Silva en un segundo gobierno pudiera tenderse más a una izquierda muy radicalizada, de acuerdo al gobierno y a la tendencia que había tenido en su primer gobierno, visto desde el punto de vista, digamos, desde la óptica norteamericana, no desde la óptica, digamos, latina. Entonces, cuando le piden a Alberto, también al mismo tiempo le piden que intercediera, porque habían visto que no podían ingresar del todo, porque, a ver, operaciones a través de la CIA generaron por cientos en lo que es Venezuela y no pudieron derrocar el régimen de Maduro, a pesar que es un régimen enclenque, débil, porque el régimen de Maduro no es el mismo régimen que tenía Chávez, es muy diferente. Hay que digamos, separar esos dos, el gobierno de Chávez con el gobierno de Maduro. Pero, ¿qué es lo que le pide Biden a Alberto? Que empezara a tejer unas relaciones para que pudieran soltar a algunos ciudadanos norteamericanos que tenían retenidos en Venezuela en cárceles. Bueno, eso se accede y es cuando empieza a liberarse ciertas cuestiones económicas dentro de la relación Venezuela-Estados Unidos, a tal punto que cuando sucede la guerra, acordémonos que el régimen norteamericano no tuvo el menor drama de ir a negociar el tema del petróleo con tal de abastecerse y de volver a inyectarle plata a Venezuela por lo bajo, y le bajaron el pulgar al muchacho de Guaidó, a lo cual cayó en desgracia la oposición venezolana. Hoy ese tema no se toca casi. Sí, ¿Cuál es el convengamos que creo que ahí estuvo también una cuestión que tuvo que ver con una línea de prioridades, ¿no? Me parece que era poner en un segundo plano el problema Venezuela y poner en un primer plano evitar la consolidación del suministro de gas de Rusia a Alemania, ¿no? Digo, me parece que Estados Unidos ahí priorizó un escenario que fue un mal menor, ¿no? El mal menor me parece que, como vos decís, fue Maduro. Maduro ya de alguna manera también estaba encapsulado, digo, yo no creo que en eso tengo una opinión ahí, tengo una opinión medio que no la tengo muy definida, porque si bien no pudieron derrocar el régimen de Maduro, creo que tampoco hicieron tanto esfuerzo. Fundamentalmente estuvo la política o la línea estuvo más en encerrarlo en sí mismo y en generarle una situación algo al estilo cubano, al estilo Cuba, bueno, cerrarle los grifos económicos para asfixiarlo. Y de alguna manera garantizarse que el suministro de petróleo no iba a ir para otro lado, porque si hay algo que generó Estados Unidos en Venezuela, fue que lo encerró de una manera en la que el petróleo no pudo salir casi para ningún lado. Y hoy tenemos de nuevo esto que vos decías, ¿no? Fácilmente reconstruyeron el vínculo y el puente, y hoy tenemos Chevron operando en la Paja del Orinoco de una manera normal, ¿no? Normal, y aparte el sistema económico se empieza a restablecer en Venezuela de a pocos, pero yo iba más a un punto más... Pero dolarizado, ¿no? O sea, exactamente. Se encargaron de liquidar el bolívar. O sea, hoy tenés en Venezuela, y esto un poco para que la audiencia entienda, hoy tenés en Venezuela una situación normalizada, pero casi similar a Ecuador, ¿no? Vas al supermercado y el jabón está en dólar el billete. O sea, no existe. Sí, Luis. Gastón, sí. Sí, no, decime, Fernando. No, adelante Luis. Lo que quería decir, si bien como ustedes plantean, han cerrado la economía de Venezuela impidiéndole exportar el petróleo hacia lugares no deseados por Estados Unidos y Europa, lograron ellos financiar a muchísimos grupos internacionales con las ideas de la progresividad europea. Vos fijate, Podemos de España, aquí en el kirchnerismo, con Onimani, el expresidente y candidato a presidente de Chile,
también en Ecuador. Es decir, el dinero venezolano está dando vuelta por todos nuestros países, causando un grave daño, y esto está repercutiendo después en las relaciones internacionales contra Estados Unidos. Estos grupos van creciendo, obviamente que tienen fuerza, tienen poder, tienen tropas. Esto que decía Fernando, creo que hay una línea que hay que seguir, que viene un poco de Europa y fundamentalmente a través de España, que tiene que ver con la socialdemocracia, ¿no? Hay una línea entre el globalismo financiero y la socialdemocracia. No sé si llamarlo un matrimonio, pero hay un noviazgo bastante importante, esta es la línea que recién, hace un ratito hablaba Fernando respecto de la línea que venía con Biden, ¿no? Y que viene de la mano de la socialdemocracia de España, ¿no? Sánchez viene por esa línea y el funcionamiento del globalismo financiero viene por esa línea. Sí, Fernando. Entendamos una cosa de que la socialdemocracia europea no es la socialdemocracia que tenemos acá en el círculo Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Hagámosle entender eso porque la palabra de socialdemocracia está muy peyorizada, muy venida menos por ciertos grupos de derecha que les conviene decir, no, esto es son socialdemócratas, y socialdemócratas no es palabra mala, ¿no? O sea, sino que para algunos grupos especiales bajarle, digamos, el rédito a un militante político de determinado espacio político, decirle socialdemócrata es como que no, como una persona inservible, pero no es así. En algunos países ha servido la socialdemocracia. Está claro, absolutamente. Discúlpame, esto creo que es interesante subrayarlo. No por casualidad, los partidos mayoritarios, los grandes movimientos de masa, como lo fue el PRI en México, el APRA en Perú, el radicalismo y el peronismo que lo intentó, están todos afiliados a la Internacional Socialista. Sí, absolutamente. Y te digo más, fíjate este perfil que nos decía y que nos hacía bien diferenciar Fernando, tiene que ver, hace 2 o 3 días también salió un informe y unas estadísticas que el país en el que más se ha deteriorado el salario en Europa es España, ¿no? En la pérdida de poder adquisitivo en esta transición del último año, el país que más perdió poder adquisitivo, los asalariados, fueron España, gobernado por una socialdemocracia, digamos, ¿no? Entonces, esta es un poco esta cuestión que tiene que ver con una alianza con el globalismo financiero, asociado también, y de la mano de esto también podemos entender a Francia y a Macron y a su revolución jubilatoria, ¿no? Viene del mismo lado, no olvidemos que Macron ha sido, su trabajo anterior al del presidente de Francia fue justamente en uno de estos grupos financieros superglobales, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es lo que hablábamos un poco la semana pasada cuando decíamos sigue empeñado en esta reforma que tiene que ver con el sector jubilatorio y fundamentalmente que tiene que ver con el poder financiero que está detrás de esto, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a este escenario en el que veníamos hablando, ¿cómo visualizan o cómo tendremos que empezar a ver este mapa en el que este bipolarismo que se viene a dar empieza de alguna manera a lo político a lesionar lo económico y lo productivo fundamentalmente? Entonces empieza a haber un escenario en el que por un lado los países empiezan a tratar de sacarse de arriba del dólar como moneda de intercambio del comercio global. Entonces, ahí tenemos un primer problema y un primer inconveniente, porque es fácil decir, incluso a nosotros nos pasa en lo cotidiano, ¿no? Yo en estos días recibí una oferta de una maquinaria de China y en ningún momento me dice que le pague con yen, ni que le pague con rupia, ni que le pague en todos lados de la oferta y de la factura pro forma dice dólares estadounidenses, ¿no? Entonces, si sumamos el conflicto político, el deterioro de las cadenas de suministro, y si le sumamos
esto de el cambio de escenario en términos monetarios al intercambio del comercio global. Vemos un escenario, o por lo menos nos permite prever un escenario de, no sé si estancamiento, pero un escenario de no crecimiento global, y esto va a repercutir significativamente en el mundo, en mayor o menor medida de acuerdo a las capacidades de cada una de las naciones, pero sin lugar a dudas, esto va a complejizar y a complicar el intercambio comercial y el desarrollo de nuevas cadenas, de valor. Entonces, digo, el escenario que se presenta para adelante es un escenario muy complejo, de mucho deterioro del espectro productivo y en consecuencia del salario y en consecuencia del crecimiento de la pobreza. ¿Cómo ustedes ven este escenario? Luis. Bien, con respecto a este nuevo planteo de una multitud de monedas utilizadas para intercambio comercial, vos vas a tener la moneda del país que querés comerciar si le comprás. En la situación de Argentina, que tiene poco para vender, salvo su actividad económica relacionada con lo granífero, con las cosechas, después no tenemos mucho para aportar, por lo menos para obtener las divisas necesarias y adquirir las tecnologías que necesitamos. Va a ser muy complejo. Ahora, si nosotros empezamos a comercializar desde un bloque comercial como el Mercosur, bien consolidado, con políticas en conjunto y en común, previamente establecidas por los gobiernos que componen el Mercosur, ya es otro tema. Creo que de comercios de estas características de manera bilateral puede ser muy complejo para nuestros países. Y Argentina no está en condiciones de buscar comerciar con China e India con las monedas que ellos tienen o con Rusia mismo. Va a ser una situación muy compleja, creo. Y aparte es un escenario en el cual solamente podemos hacer hipótesis porque no se ha dado antes y no podemos avisar qué puede llegar a suceder. Distinto si dolarizamos, porque tenemos ejemplos como el caso de Panamá, lo que fue El Salvador, Ecuador, y sabemos las consecuencias de dolarizar. Fuiste solo a meterte en la boca del lobo. Yo no te empujé, te metiste solo. Digo, qué casualidad. ¿O será una causalidad? ¿Será que una de las políticas de Estados Unidos inminentes es dolarizar su patio delantero? Nosotros decimos, Fernando, te cuento para que sepas que la retórica dice que Latinoamérica y Sudamérica es el patio trasero de Estados Unidos, lo habrás escuchado 1000 veces. Nosotros, acá en el programa y con Luis, y hace tiempo que decimos, eso también es una patraña. Nosotros, Latinoamérica para Estados Unidos es su living comedor, su cocina, su patio delantero, su frente de la casa, digo, es su región que no cede ni cederá jamás el control. Entonces, digo, no casualidad que Venezuela de alguna manera está en una dolarización pragmática, Ecuador dolarizado, Argentina con una destrucción de la moneda que casi no tiene antecedentes, ¿no? Un país central en Latinoamérica, un país geoestratégico como Argentina, digo, ¿cuál es la salida monetaria de Argentina? Hoy en día, si uno la piensa, bueno, tenemos algunos candidatos hablando de esto, ¿no? Entonces, digo, que también uno aprovecha y se pregunta en estos términos, porque ¿quién los financia, no? Estos candidatos que tenemos hoy en Argentina hablando de estos temas. Digo, una campaña presidencial que todos sabemos que por menos costosa que sea, implica más de 6 ceros. La única pregunta que yo me hago cada vez que escucho esto, digo, ¿quién lo financia, no? Entonces, digo, te metiste ahí, Luis, en un tema que me gustaría que analicemos. Y por otra parte, y ahora le doy la palabra a Fernando para que opine, esto del intercambio de monedas. Creo que estamos en un momento muy oportuno, pero no aparece ningún liderazgo político planteándolo. Lamentablemente Chávez ya no está, y esto, hablo de Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, porque estamos en un escenario en el que el planteo de una moneda común del Mercosur sería una gran oportunidad, ¿no? Fundamentalmente para el desarrollo de cadenas regionales de valor y el intercambio comercial entre Argentina y Brasil. O sea que
también el escenario político regional es muy importante en estos términos, ¿no, Fernando? Totalmente de acuerdo. Cuando sucede, como dicen muchos, algunos historiadores, depende del ojo con el que se mire, decían que la época dorada en la cual se vivió muy bien, digamos, por así decirlo, económicamente en algunos países, fue la época cuando estuvo ese tridente de Lula, Kirchner, Chávez, en donde los petrodólares y América Latina vivía una fantasía hermosa, por así decirlo, ¿no? Históricamente, por decirlo. Cuando empiezan a fallecer esos líderes, nos guste o no nos guste, esos países empezaron a caer en cierta, por así decirlo, usando esa palabra, empiezan a caer en determinado momento en desgracia. Primero cae en desgracia Venezuela, después, primero cae en desgracia un presidente que era también parte ni siquiera del Tridente, sino era un socio del Tridente, que venía a ser Lugo de Paraguay. Cuando empieza a caer Lugo, ahí empieza a resquebrajarse un poco el tema del Mercosur, y viendo estos personajes líderes políticos de América Latina, comienzan a armar una UNASUR que, digamos, ideológicamente estaba bueno, porque podría haber sido un bloque de países líderes con otras economías emergentes digamos, democracias enclenques, tales como la democracia en el Perú. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Cuando Estados Unidos empieza a ver la debilidad ya me vengo al plano actual, cuando Estados Unidos empieza a ver que el petróleo empieza a tomar un segundo plano, es cuando empieza a hacer sus tareas siempre, digamos, de sabotaje. El primer experimento de sabotaje que existe es en el Perú. ¿Por qué? Porque también en el Perú existe lo que este año se empezaba, y ya me meto de lleno en el tema del Perú, para más o menos irlo desarrollando y de ahí verlo cómo ese panorama se va expandiendo a lo que es América Latina, en el cual Estados Unidos hablaba de que el 2023 iba a ser un año y el 2024 año para países emergentes de total de caos y de reclamo social, en el cual las economías iban a descender casi 3 puntos de lo proyectado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Fondo Mundial. Perfecto, pero ahí déjame que te haga que te meta un bocadillo. Esto que vos mencionás, esta caída del petróleo, digamos, después de la bonanza venezolana del barril 120, 130 dólares, es verdad, empieza la debacle, empieza a haber una campaña en función de las energías limpias y empieza el petróleo a cobrar un escenario secundario. No en términos estructurales, pero sí en términos de campaña y sí en términos políticos. Y es el inicio de la cuestión en Perú. ¿Es Fujimori? A ver, el Perú históricamente siempre ha estado en convulsión permanente. Desde que el Perú es Perú. Hablemos desde la época pre-incaica, y el incaica siempre fue conflictiva. La sociedad peruana es conflictiva. Es que no es casualidad que un virreinato haya estado allí, ¿no? Perú es un país que tiene mucho más potencial y mucho más verdaderas riquezas y geoestrategia regional de lo que realmente se ha popularizado, ¿no? O de lo que se ha visibilizado. Entonces, no es un país cualquiera. Perú desde la colonia es un país que si uno lo analiza es geoestratégico. Es más, el mismo general don José de San Martín dijo que para poder lograr la independencia de los países de América del Sur se tenía que liberar el Perú, porque de lo contrario no hubiese podido haber libertad ni para Argentina, ni para Chile, ni para los otros países, porque ahí estaba enquistado verdaderamente lo que era el virreinato de lo que era de América del Sur, en donde se debatía todo el poder económico que venía y de ahí se venía derivando para lo que eran los demás países. Pero el punto es el siguiente: cuando empiezan a darse la corrupción en el Perú y todo lo que es lo que vendría a ser la democracia enclenque que tuvo, es a raíz del año más o menos, en el año 90, cuando asume Fujimori, que se da cuenta que la sociedad peruana estaba totalmente resquebrajada. Pero resquebrajada, ¿por qué?
por un conflicto interno y por un conflicto externo. El conflicto interno que existía en el Perú era uno de los movimientos subversivos como teníamos en ese momento Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, lo cual generaba pérdidas a nivel interno, tanto de vidas, ¿sí?, que eran recursos humanos para potenciables como para poder, ¿cómo se llama?, desarrollar una nación, y al mismo tiempo recursos económicos, los cuales generaba que las empresas extranjeras no vieran la posibilidad de poder invertir en extracción de materia prima. Recordemos que Sendero Luminoso fue el primer movimiento, de alguna manera, terrorista de América Latina, ¿no? ¿Financiado por quién? Digo, ¿quién genera esta movida en Latinoamérica a través del Sendero Luminoso y después la va mudando, ¿no? De país en país. Bueno, dejemos, sigamos, no te quiero interrumpir, seguime con el relato, pero quería hacer hincapié en eso, ¿no? El primer movimiento, hoy hablamos de los movimientos terroristas colombianos y mexicanos, pero el primero de todos fue el peruano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que siempre hay laboratorios de prueba que se hacen en países. O sea, ¿qué es lo que pasa? El Perú en ese momento se empezaban a dar cuenta las empresas extractoras de que el Perú tenía oro, cobre, lo que era petróleo, ¿sí? Y lo que es el agua principalmente, que muchas veces no le damos cierto valor porque nosotros tenemos agua por todos lados, en el Perú y en Sudamérica, pero si te vas a Europa y a otros países, el agua es muy valiosa, pero muy valiosa en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos se empieza a dar cuenta que las democracias de los países emergentes los dejan correr y empieza la época de bonanza. Cuando empieza la época de bonanza, empiezan a acentuarse empresas extraccionistas de materia prima, sin darle valor agregado ni transferencia de tecnología. Simplemente materia... entonces, Estados Unidos se empieza a dar cuenta de que el oro, la plata y el cobre era importante para determinadas industrias de ellos y al mismo tiempo el petróleo. Cuando baja el valor del petróleo, y ya me vengo para lo que es digamos, lo más moderno en este momento, y después vamos a ir cómo la democracia, en qué sentido y por qué motivos no afecta el tema de la caída de 7 presidentes en los últimos, digamos, 20, 30 años, es por una cuestión básica. La informalidad en el Perú es de un 70%. El 70% de la economía del PBI en el Perú es informal, el 60%. Ese 30% lo aportan las empresas que son extractoras de materia prima, y de ese 30% solamente las empresas de materia prima es el 20%, y el 10% es el narcotráfico. Tanto es así que en el Perú a un presidente, un narcotraficante muy conocido que le decían Mosca Loca, se atrevió a decirle que si lo dejaban trabajar, él pagaba la deuda externa. Sí, imagínate lo que le dijo. Todos recordamos ese escenario. Ahora, la pregunta que te hago, Fernando, es la siguiente. Nosotros venimos de las últimas décadas, fundamentalmente la última, podría decirse, viendo un Perú con un crecimiento económico a tasas superiores al resto de Latinoamérica. Fundamentalmente tasas de 5%, 6%, cuando China crecía al 7%, Perú crecía al 4,9%, 5,3%, 5,9%, esos antecedentes tenemos de Perú. Y lo que nos hace pensar fundamentalmente es que el problema grave de Perú es un problema político, no un problema económico. Más allá de que vos decís que esta relación de la informalidad con lo formal es inviable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de un Estado fuerte en términos económicos, pero digo, el problema es que lo político se llevó puesto a lo económico en Perú, ¿no? A ver, hasta cierto punto podríamos decirlo que en los papeles podría figurarse así, pero en la realidad no es tanto así. ¿Por qué? Porque si vos tenés el 70% de informalidad, la plata no está bancarizada. La plata anda dando vueltas por todos lados de una manera irregular, inyectas plata al mercado, plata negra, la cual ni siquiera sabes cuánto está dando vuelta. ¿Por qué? Porque tenés plata producto del negro del tráfico de oro de la zona sur del Perú, ¿sí?
tenés plata negra del tráfico de drogas, que es algo muy conocido. A ver, en la época de Fujimori, tanto era el narcotráfico que había, que hasta en los aviones presidenciales de Fujimori y de la Fuerza Aérea del Perú salieron millones de toneladas de droga. Ok, entonces vos nos decís, a ver si podemos interpretar esto. Vos nos decís que esta debilidad que asume un poder ejecutivo, digamos, porque la estructura política del Perú es similar en toda Sudamérica, ¿no? Un poder ejecutivo unipersonal con un presidente En los papeles es presidente. En los papeles es presidencialista, pero en los hechos es parlamentarista. Es parlamentarista, ahí va, ahí quería llegar. Entonces, ¿cuál es la debilidad de un presidente en Perú? Que con mayorías simples puede ser derrocado. Entonces, totalmente de acuerdo. Este escenario que vos estás planteando de economías negras hace que cuando el presidente quiere cambiar alguna situación en algún sector, estoy presumiendo, corregime, cuando el presidente quiere cambiar alguna situación de la realidad en algún sector y empoderar más a alguna clase mayoritaria, estos poderes concentrados sobornan a la legislatura y la legislatura empieza a operar en contra del presidente hasta que lo destituye. Digo, ¿esto es lo que nos estás queriendo decir? No, porque eso sería visto desde el punto de vista de una democracia consolidada de años de la República Argentina, visto desde una democracia idéntica como la del Perú. El presidente en el Perú es un presidente de una corporación económica que llega a gobernar el país para un fin económico determinado de una determinada empresa. El peruano de a pie no es representado. A ver, la sociedad y la democracia en el Perú no está consolidada por partidos políticos. Los partidos políticos son vientres de alquiler de acuerdo al empresario que quiera llegar al poder, o sea, hablo del poder, al Parlamento o al Congreso, para poder representar a una determinada empresa, no al pueblo. ¿Por qué tienen tanta debilidad? ¿Por qué son derrocados tan rápido? Porque a ver, como dicen acá en Argentina, porque la rosca se hace en el Congreso de la República y cuando no hay un voto de confianza al premier, es cuando empieza a generarse lo que vendría a hacerse, a pedirse una vacancia y comienza, entre comillas, un juicio político. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿quiénes son los factores? Lo que no te estoy entendiendo es quiénes son los factores corporativos. Todo pasa por un factor económico. Todo pasa por un factor económico. Porque, a ver, para que vos tengas una idea, te pongo un ejemplo. En el Perú, Telefónica de España le debía o le debe millones de dólares producto de no haber pagado impuestos al Estado peruano. ¿Sí? Pero sin embargo, tiene un congresista que está en cese de funciones en este momento, pero que trabajó toda su vida para Telefónica de España, directamente en España, porque nosotros tenemos representantes en el Congreso del extranjero, por peruanos en el extranjero, y uno de los congresistas de los cuales representa a los peruanos en el extranjero es un funcionario personal superior jerárquico de Telefónica de España. Y representa los intereses, dicho y hecho, representa a los intereses de España y de la corona española, dicho por él. Bueno, en definitiva, entonces, más allá de lo que yo te decía de sobornos, es un poder político cooptado por las corporaciones, digamos. Tienen Exactamente. No necesitan sobornarlos porque son propios. No, digamos. porque tienen propios, obvio, los tienen pagos. Entonces, digo, esto que se dijo en Estados Unidos, recordemos y le recordamos a la audiencia, esto tan grave que fue en Estados Unidos mediados de allá, octubre, noviembre del 2019, cuando la Corte de los Estados Unidos dio esa acordada donde ya no había que transparentar los aportes de las corporaciones a la política, y aquel congresista demócrata de los Estados Unidos dijo: a partir de ahora las elecciones no las ganan más ni los demócratas ni los republicanos, las ganan las corporaciones. Esto viene pasando en Perú entonces y es de dominio público en la política. Pero, a ver, los últimos cinco presidentes y el presidente suicidado
suicidado, ¿sí? Vos lo tenés, caso de corrupción de Obredech, caso de corrupción de Obredech, caso de corrupción por delitos de lesa humanidad, tráfico de drogas, ¿cómo se llama? Obredech, corrupción, a ver, todos los presidentes, expresidentes y candidatos pasan por un centro de formación previo que se llama INPE, que se llama Instituto Nacional Penitenciario. Estoy hablando de forma sarcástica, ¿eh? Estoy hablando de forma sarcástica, claro. ¿Por qué te lo digo? Porque los últimos candidatos que se presentaron, la señora Keiko Fujimori, pasó, antes de ser candidata, pasó por el Instituto Nacional Penitenciario, ya estuvo presa. Igual que lo que vendría a ser otros dos candidatos que estuvieron, que hoy están presos. Por ejemplo, un candidato como Urresti, hoy está preso por delito de lesa humanidad. Y así tenés varios que te puedo ir mencionando. Por ejemplo, el presidente Toledo, que se fue y se asiló en Estados Unidos y después se quiso asilar en Israel, ¿sí? Cosa que en Israel no se lo aceptaron porque él creía que por tener mujer o esposa nacida en Israel y ciudadana israelí, creía que iba a poder asilarse en Israel, le dijeron que no. Hoy el presidente Toledo también está preso. Ollanta, que también fue un presidente que llegó con ayuda del expresidente Hugo Chávez Frías, también estuvo preso y próximamente vuelve a estar preso. Recuerdo que incluso Ollanta Humala había llegado con una vigencia y un apoyo social bastante importante, ¿no? Hacía pensar que iba a ser uno de los presidentes más sólidos del Perú, ¿no? Y también le pasó exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que hay que entender algo. Ningún militar formado en la Escuela Militar de Chorrillos en el Perú, y muchos de ellos estuvieron y firmaron lo que era el acta de sujeción y subordinación a lo que vendría a ser el gobierno de Alberto Fujimori y a lo que era en ese momento el capitán expulsado Vladimiro Montesinos, que fue expulsado por traidor a la patria y por haber vendido secretos a lo que es la CIA. Ninguno de esos militares, ¿sí? que hoy están en el poder, encima están dentro de lo que vendría a ser el Congreso de la República del Perú. Muchos de ellos cometieron delitos de lesa humanidad y algunos están acusados de ser parte de corporaciones de narcotráfico como el cártel de Sinaloa, de haber traficado droga a través de los cuarteles del ejército y de las fuerzas y de otras fuerzas como la Marina, la Fuerza Aérea. Esos personajes hoy son los que están gobernando y ninguno de ellos va a ir a tomar la democracia como un rol fundamental, porque ningún militar cree en la democracia. No existe democracia para un militar. Para un militar existe lo que se llama una orden y subordinación. No existe la igualdad en un cuartel. Y ya que me hablas de militares, Fernando, ¿alineados a qué poder internacional están los militares en Perú? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, es más, la palabra más fácil para un militar en el Perú es decir sos rojo, eres terrorista. Entonces la palabra terruteo es lo más fácil de poder decir. Es más, si vos no, hablo en términos generales, ¿no? Si alguna persona en el Perú llegara a decir que tiene pensamientos comunistas, te puedo asegurar que marcha preso inmediatamente, lo mandan, le ponen las esposas, los ganchos y no existe el tema comunismo. A ese punto se ha llegado. Es más, los movimientos sociales en el Perú no son tan fuertes como el marketing que puede hacer el ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional, que son castas que quieren seguir usurpando y viviendo del Estado, porque ellos verdaderamente viven del Estado. Pero a eso quería llegar, porque evidentemente hay un poder, hay un alineamiento hacia un poder extranjero y foráneo que permite que se produzcan estas eclosiones y estos caos internos, pero tampoco los deja que se salgan de su curso y que se transformen, porque uno piensa, ¿no? En términos de tanta inestabilidad política, uno piensa en que esto puede terminar en una guerra civil, o que puede terminar en un conflicto que se vaya de las manos, que puede terminar en el control de la calle del narcotráfico, y nada de eso ocurre en Perú. Es un país, si uno lo mira, es un país que vive el caos político, pero que no se sale de cauce, ¿no? Pero déjame complementar
la reflexión de Gastón con esta pregunta. ¿Qué pasó con el APRA, con los ideales de Haya de la Torre? No olvidemos que el APRA nace como un movimiento antiimperialista y cuando vos me decís que las Fuerzas Armadas peruanas están encolumnadas detrás de Estados Unidos, es como que el APRA no ha aprendido en la conciencia del peruano, ¿no? Es como que ha quedado descartado y ya prácticamente olvidado por las descripciones que vos me estás haciendo de la realidad peruana. Mira, la realidad peruana hay que mirarla desde el punto de vista del peruano, porque mirarla desde el punto de vista de las democracias consolidadas, como viene, podrían ser en América Latina, por una parte Argentina y por la otra parte México, que son una de las democracias más consolidadas, a pesar de todos sus problemas económicos que puedan haber. En el Perú no existe el término democracia. El término de ellos es un término de democracia, pero impuesta por el rigor y por absolutamente la palabra orden. Pero el orden visto desde el punto de vista mercantilista. El Perú es un gran país persa. Visto desde dentro, o sea, es un gran comercio, en donde lo vendes todo, pero desde el punto de vista informal, en donde vos al Estado lo miras como simplemente como un veedor, pero al cual no le quieres dar nada, pero simplemente cuando necesitas, sí le pides, y le pides todo. Hoy, por ejemplo, perdón, hoy no, sino durante la época de lo que vendría a ser la pandemia, se desnudó que la economía peruana, que venía a ser la vedette de América Latina, por haber tenido una de las mayores economías consolidadas, como decía Gastón, en cuanto a lo que vendría a ser el ingreso por extracción primariosa de materias primas sin valor agregado. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la pandemia llega, desnuda que la salud en el Perú y el sistema de salud era un sistema deprimido, no existía salud. Por eso la mayor cantidad de muertos que tenemos en América Latina se da en el Perú. Y los que se salvaron era porque tenían plata en el bolsillo, en el cual tenías que ir y comprar y pagar cerca de $1.500 o $1.000 el tubo de oxígeno para poderte salvar. Y el que no, se moría. Y te morías como perro, te lo digo. Entonces, ese tipo de economía y de ese tipo de democracia es la que se ha vivido durante años, en donde el que puede irse del Perú se va. Y cuando regresas y te das cuenta de cómo está consolidada y cómo están las castas políticas bien diagramadas y bien consolidadas para poder seguir viviendo de la teta del Estado, son 4 los políticos o 4 las familias que siguen gobernando, específicamente 2, que son, te pongo un ejemplo para que vos tengas idea. El sistema económico en el Perú se rige por 2 familias, que son la familia Romero, del Banco de Crédito del Perú, y la familia Wong, que vendría a ser una familia de japoneses, perdón, de chinos con intereses chilenos. ¿Por qué te lo digo? Porque si vos sos un empresario y quieres entrar al sistema económico y poner un banco, te dicen de una, no. Hay un monopolio cerrado entre lo que vendría a ser el Banco de Crédito del Perú y lo que vendría a ser lo que es el Banco Interbank. Esos 2 bancos son los únicos que pueden regular y en su momento, para que tengas una idea, quisieron entrar los chinos porque como eran uno de los mayores inversionistas en lo que son licitaciones públicas para construcción de carreteras, etcétera, etcétera, les dijeron, sí, ustedes entran, pero solamente para cuando hacen las licitaciones y para que inyecten plata. Pero en cuanto a lo que vendría a ser la banca personal y la banca de empresas nacionales, ustedes no juegan en ese mercado. Ok, me estoy quedando, nos estamos quedando sin programa. Creo que lo vamos, Luis, si coincidís, lo vamos a invitar a Fernando próximamente para que sigamos desmenuzando esto. Y te voy a dar, Fernando, y a vos, Luis, como siempre, un minuto para el cierre, pero voy a sintetizar, o voy a tratar de sintetizar el Perú en estos términos. Me parece que no le erramos cuando dijimos el síntoma de Sudamérica es Perú. Me parece que hoy estoy confirmando esta apreciación porque veo un modelo que trata de expandirse desde Perú hacia el resto de Sudamérica y que es, por lo que nos describía Fernando y por lo que uno analiza, es un modelo
agrominero o más bien minero exportador, 100% extractivista, sin valor agregado, y un Estado y más que un gobierno acá, lo importante es que un Estado cooptado y conducido y liderado por esas corporaciones que están en ese negocio extractivista, con lo cual tienen el modelo consolidado, ¿no? Luis, ¿querés hacer un cierre y le damos el final a Fernando? Estoy cada vez más convencido cuando uno escucha a compañeros con tanto conocimiento y formación como Fernando, que la única forma de que nuestros pueblos desde México a la Argentina logren superar esta realidad en la que estamos inmersos, ¿no? De embrutecimiento y sexificación de las poblaciones, donde solo un grupo muy pequeño se enriquece a costa de los pueblos, es a través de la unidad continental, de los bloques, de los bloques regionales, porque un gobierno por sí mismo es imposible que pueda hacer frente a estos grupos económicos. Ahora, si trabajamos en conjunto entre varios países formando un gran bloque, creo que es mucho más fácil poder no derrotarlos, pero sí acomodarlos a lo que dicen las normativas constitucionales. Fernando. Yo primeramente te quiero agradecer, Gastón y Luis, por haberme permitido participar en este programa. Y como punto de cierre, decirle, ver la democracia, en primer punto, vista desde el punto de vista argentino o vista desde el punto de vista de otro país, es como mirar casi como un ciego. ¿Por qué? Porque la democracia en el Perú es una democracia débil y ecléctica, diríamos casi de ciegos, porque cada uno hace el juego que quiere. Y lamentablemente la formación política en el Perú no existe. Existe formación económica de mercaderes que lo único que hacen es hacer de la política para beneficio común de un determinado grupo económico. Eso es lo que tienen. No tienen representatividad social. La representatividad social se perdió hace muchísimos años cuando los partidos políticos tradicionales desaparecieron en el Perú. Económicamente es un país extraccionista, sin valor agregado y sin consolidación de empresas nacionales, sino más bien de empresas extractivas extranjeras con intereses muchas veces contranacionales del Perú. Y tercer lugar, lamentablemente, en cuanto a la educación y la salud, es mejor, te puedo asegurar, a pesar de todos los problemas que puedan existir en la República Argentina y con la derecha y con la izquierda, que a veces hasta uno se pelea, te puedo asegurar que acá son duques franceses, son duquecitos franceses frente a los caníbales que hay ahí. Te lo puedo asegurar. A pesar de todo lo que se pueda llegar a decir de que hubo corrupción, robo, que no se hicieron, si te fueras a ver el interior del Perú, las zonas andinas, te puedo asegurar que todavía puedes llegar a creer que estás viviendo en la época de la piedra. Fernando, bueno, yo lo que les digo, amigos y amigas de este ciclo, de este programa, de nuestro complejo cultural Atlas, es, por lo que dice Fernando, en Argentina también tenemos lugares así, en Argentina también tenemos, y esto ya lo vamos a desmenuzar en otro programa también con Luis, el eterno federalismo por el que abogamos. En Argentina también hay muchas argentinas y muchas que se parecen más a Perú que lo que se parecen a Argentina. En este sentido, creo que los países no van hacia ese lugar, sino que lo llevan hacia ese lugar. Creo que es una metodología, creo que es un trabajo que vienen haciendo y que hacia allí y que hacia allá nos quieren llevar. Digo, el modelo de Perú está claro, el modelo de Perú es lo que les decíamos recién, es un modelo de un país riquísimo, 45 ecosistemas, salir al Pacífico, todo lo que se puede pedir y se puede tener lo tiene Perú, sin embargo está sometido y tiene este pie encima de una casta corporativa, de una industria extractivista, de una injerencia internacional como hay en pocos lugares, y de un sometimiento del Estado y de un control de las corporaciones y del Estado en manos de las corporaciones. Entonces, esto es lo que nosotros hace tiempo queremos mostrar, esto es lo que hace o en lo que convierten a un país que
que se sale de un modelo industrialista, de un modelo productivo, de un modelo de desarrollo y de un modelo obrero, de un modelo de trabajo, de esto que somos nosotros y que a gritos tratamos de plantear. Tenemos que fortalecer el movimiento obrero, tenemos que fortalecer el movimiento productivo, industrialista, y en consecuencia esa es la defensa. Ahora, ¿cómo vamos hacia ahí en un modelo de integración? Es lo que decía Luis recién, no hay ninguna posibilidad de que en este mundo que se plantea hoy las naciones y los gobiernos y los estados puedan en soledad enfrentar esto. Por eso también abogo que tanto tiempo esperamos a Lula presidente en Brasil, espero que no se equivoque y que no intente en soledad querer jugar esta partida. Argentina es central para Brasil, como Brasil lo es para Argentina, Perú lo es, Venezuela lo es, tenemos que volver a restablecer este eje sudamericano y la integración, y ya vamos a ver en los futuros programas, la integración es fundamental para que esto, para sostener este mundo en el que ya estamos y el que se viene aún peor. Así que amigos, gracias por acompañarnos, un nuevo programa de Geopolítica en el Atlas, y esperamos el miércoles que viene volver a reencontrarnos. Les dejo un fuerte abrazo y buena semana y que Dios los bendiga. Abrazo grande.